Continuamos y lo hacemos con una debutante, con Carla Sanchís, que es el primer año que viene y dirá, bueno, pues esto es lo que hacéis todos los años, ¿no? Vale. Que nos va a hablar entre las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Un aplauso muy fuerte para Carla Sanchís. Buenas tardes. En realidad el título de mi charla es un poco más largo y por eso lo han acortado. Pero yo pensé en poner un título largo porque, como me han dicho que son muy estrictos con el tiempo, digo, pues doy el mensaje ya en el título y así, si me cortan, da igual. Bueno, la charla, tal y como yo la había pensado, se llama Ni de Marte ni de Venus, diferencias y, sobre todo, semejanzas entre los cerebros de mujeres y varones. He elegido este tema porque desde la aparición del libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus ha aparecido toda una plaga, una auténtica plaga de libros sobre esta temática. Y casi sin excepción, estos libros lo que nos presentan es la idea de que entre los cerebros de hombres y mujeres hay muchas diferencias y diferencias muy grandes. De hecho, según estos libros, esas diferencias son tantas y tan grandes que no cabe sino hablar de dos tipos de cerebros, un cerebro femenino y un cerebro masculino. Y cada uno tendría una serie de habilidades y comportamientos característicos. Sin embargo, después de analizar con cierto rigor durante años la literatura científica, mi conclusión es que esto no es sino un gran mito. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Realmente hay muchas diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres? Muchas, pocas son términos relativos. Por tanto, mejor júzguenlo ustedes. Estos son los resultados de un estudio en el que se comparaban el tamaño de diferentes regiones anatómicas del cerebro de hombres y mujeres. En rojo tienen aquellas áreas cerebrales que eran de mayor tamaño en hombres y en azul aquellas que eran de mayor tamaño en mujeres. En blanco, las que eran iguales. ¿Hay muchas o pocas diferencias? Posiblemente piensen que muchas. Pero lo interesante, y por eso elijo este estudio siempre que hablo de este tema, es que en este estudio se compararon no solo hombres y mujeres, sino hombres y mujeres de Japón y de Europa. Y cuando los resultados se analizan según el país de procedencia y no según el género, lo que observamos es esto. Es decir, que si basándonos en los datos de la derecha, si basándonos en los datos de la derecha concluimos que hay un cerebro de hombre y hay un cerebro de mujer, tendremos con más razón aún que concluir que hay un cerebro de japonés y un cerebro de europeo. O dicho de otra manera, si basándonos en estos datos concluimos que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, tendremos que preguntarnos de qué galaxia vienen los japoneses, ¿de acuerdo? Vale, posiblemente los japoneses vienen de una galaxia muy, muy lejana. ¿Y las diferencias que hay, sean muchas o pocas, son grandes o son pequeñas? Bueno, pues para responder a esta pregunta es un poco más complicada que la anterior y lo primero que hay que entender es que no es lo mismo una diferencia estadísticamente significativa que una diferencia grande y que una diferencia funcional. Y para explicar esto he traído un artículo que abordaba las diferencias entre hombres y mujeres a nivel del conectoma, a nivel de las conexiones cerebrales que se producen a nivel de las conexiones cerebrales. Y este artículo venía acompañado de una nota de prensa de la propia Universidad de Pensilvania, que es donde se hizo el estudio, que nos anunciaba que este estudio presentaba diferencias impresionantes que servían para explicar las diferencias cognitivas, las distintas habilidades cognitivas de hombres y mujeres. Este artículo tuvo una repercusión mediática enorme. Como se dice ahora, se convirtió en viral. O mejor dicho, en este caso, se convirtió en verdaderamente infeccioso y apareció en prácticamente todos los medios de comunicación. Muchos medios se lanzaron a difundir esta idea de que el cableado cerebral, las conexiones, son distintas entre hombres y mujeres. Otros estudios se fueron a explicar esas diferentes habilidades entre hombres y mujeres que supuestamente explicaba este estudio. Pero ahí había menos unanimidad.
Por ejemplo, en un medio nos decían que este estudio explicaba por qué los hombres se orientan mejor y las mujeres tienen más memoria. En otro decían que el mismo estudio explicaba por qué el cerebro de las mujeres está mejor preparado para hacer varias cosas a la vez. Claro, como había discrepancia, digo, pues voy a leer otro medio. Y lo que me encontré es que las mujeres, según este estudio, eran más intuitivas y analíticas y los hombres tenían más habilidades motoras. Bueno, pues otro estudio. El cerebro del hombre es más rápido, pero el de la mujer se concentra más. Los hombres tienen mejor percepción especial y las mujeres más memoria. Bueno, vamos a la prensa extranjera. Hasta en la India apareció este artículo, ¿de acuerdo? Fue realmente una repercusión global y aquí lo que enfatizaba era nuevamente la idea de que los hombres no pueden hacer dos tareas a la vez y las mujeres sí, y más o menos lo mismo decían en Inglaterra. Hubo algunos medios que tardaron un poco más en reaccionar, pero como tardaron dijeron vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a lo grande. Y concluyeron, hombres y mujeres somos dos mundos aparte, ¿de acuerdo? La base científica de esta diferencia se encuentra en las conexiones cerebrales. Ya intrigada, me fui y busqué el artículo y estos son los resultados de un artículo científico. Lo que tenemos es un listado de diferencias entre conexiones, entre distintas estructuras cerebrales y para saber si esas diferencias son o no estadísticamente significativas, lo que tenemos que fijarnos es en esta tabla de aquí. Esto es lo que los estadísticos llaman el nivel de significación. Los científicos lo llamamos la P, ¿vale? Cuando la P es un número tiene un número mágico. Si P es menor que 0,05, hay diferencias significativas y las científicas y científicos nos ponemos muy contentos y contentas. Si P es mayor que 0,05, la reacción cambia. Y esto es así porque cuando no hay diferencias significativas, se considera que los resultados son negativos y el destino más probable de esos resultados es la papelera. Esto ha dado lugar a un efecto que se conoce, se sabe que los estudios que no tienen diferencias significativas no se publican. Según algunas estimaciones, el 40% de los estudios que no encuentran diferencias no llegan ni a escribirse y llegan a publicarse menos del 30% de aquellos estudios que no encuentran diferencias. Por tanto, si solo publicamos aquellos estudios que muestran diferencias, generamos la impresión de que hay muchas más diferencias de las que realmente hay. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando un estudio encuentra P's como esta, tan grandes? Bueno, pues lo que ocurre es que el artículo se publica en una revista de prestigio, recibe la atención de toda la prensa y el departamento se pone a hacer la ola, ¿vale? Pero lo que a todos se nos olvida, a los periodistas, a los que publican los artículos, los editores, a los propios científicos y científicas, es que la P, el nivel de significación, no nos dice nada de si una diferencia es grande o pequeña. Para eso hay que hacer otro tipo de estadísticas. Unas estadísticas que no están en este estudio, como no están en la mayoría de estudios que se publican sobre este tema, pero que yo sí que he calculado para ustedes. Lo que he hecho es calcular la diferencia más significativa de todas las que presenta este estudio. Y este es el resultado. Aquí no tenemos la P, tenemos la D, ¿de acuerdo? Y tiene un valor de 0,47. Eso no significa gran cosa para muchas personas, pero podemos hacer una comparación. Ustedes saben que hay una diferencia en la altura de mujeres y de hombres. No es una diferencia que unos sean gigantes y los otros sean enanos, pero sí que hay una diferencia que todos conocemos. Esa diferencia a nivel estadístico se corresponde con una D de 1,72 y pueden ver que las medias, los picos de esas distribuciones, están bastante alejadas y que no hay solapamiento. Es un 25%. Comparen ahora con la gráfica de abajo. El solapamiento es del 75%. La diferencia cerebral, la más significativa de este artículo tan famoso, resulta que es realmente pequeña. Y de hecho, cuando conocemos la altura de una persona, tenemos una capacidad predictiva, podemos asignar el sexo o podemos adivinar el sexo de una persona con un 80% de probabilidad de acertar. Basándonos en esta diferencia a nivel cerebral, solo tendríamos una probabilidad de adivinar correctamente el sexo de una persona del 58%. Es decir, que en vez de hacer un escáner que vale mucho dinero, se podía tirar una moneda al aire con un solo euro y adivinar con la misma probabilidad.
Pero es que además, posiblemente a nosotros no nos interesa adivinar el sexo, sino nos interesa qué nos dice esa diferencia de las distintas habilidades cognitivas de hombres y mujeres. Y ustedes me dirán, ¿y qué se midió aquí? Porque cada medio de comunicación nos decía una cosa. Pues no se midió nada. No, el estudio que capturó la atención de todos los medios y que resolvía todas las diferencias cognitivas, resulta que no había medido ninguna habilidad cognitiva. Y en vez de presentar diferencias impresionantes, presentaba una diferencia que era pequeña. Les contaría muchas más cosas, pero lo impresionante es lo pequeño que es el tiempo en Naucas. El año que viene vuelvo y les cuento más cosas. Muchas gracias.